Hola familia. Imagínese, un día normal, preocupaciones normales, y de repente un abogado le informa que se ha convertido en la única heredera de una enorme fortuna. Pero hay un pero. Una condición que hace que el corazón se encoja y el pasado resurja en la memoria, dejando tras de sí dolor y preguntas. Olia no sabía cómo lidiar con esto, pero no tenía elección. Una joven llamada María se convirtió en la heredera de una enorme fortuna, pero había una condición que la hizo llorar. María miró al abogado y no podía creer lo que oía. «Usted se ha convertido en la única heredera», repitió él. «Una enorme tienda. Toda la fortuna. Pero hay una condición», hizo una pausa y añadió, «debe crear un escaparate dedicado al amor de su vida». Sus manos temblaron, sintió una opresión en el pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado. «¿Perdón? ¿Qué?». No podía comprender el significado de esas palabras. El amor de su vida ya no existía. «No hay error, señorita María», continuó el abogado con calma, colocando los documentos frente a ella. «Alexei Borenzo la ha nombrado heredera. Usted hereda sus tiendas, cuentas, propiedades». «¿Quién?», preguntó ella apenas audible. «Pavel Borenzo, dueño de la cadena, familia Borenzo». El nombre no le decía nada. «Algún rico me dejó una fortuna». «¿Pero por qué? Quizás es una coincidencia, o se equivocó de destinatario». La voz sonaba insegura. «Los errores están descartados. Pavel Alexeyevich insistió en que usted heredara su negocio, pero con una condición». Ella contuvo la respiración. «¿Cuál?». «En el testamento se dice que la tienda pasará a usted solo si crea un escaparate dedicado al amor de su vida». El aire en sus pulmones se contrajo. Imágenes repentinas inundaron su mente. Aquella noche, la luz de los faros, el pavimento, el aire frío, la voz de David, «te amo», la sonrisa, los dedos cálidos entrelazados con los suyos, el sonido del golpe, sordo, aterrador. Ella se queda quieta, mirando, pero no pide ayuda, paralizada por el horror, incapaz de moverse, la sangre en el asfalto, un resuello ronco, y luego el silencio. Ella cerró los ojos con fuerza, tratando de expulsar los recuerdos de su mente. «Esto es imposible», su voz se quebró. «Tiene una semana para decidir», el abogado la miró con ligera compasión, pero sin intentar consolarla. Se levantó, asintió maquinalmente, sin comprender del todo lo que sucedía. Salió a la calle, absorta en sus pensamientos. El ruido y el bullicio de la ciudad pasaban a su lado, como si la atravesaran, y ella misma parecía transparente para los transeúntes apresurados. Heredó una tienda de la que nunca había sospechado, una oportunidad para una nueva vida. Pero para aprovecharla, tendría que remover el pasado, mirar a los ojos la pérdida con la que tanto había intentado reconciliarse. El corazón de María latía con fuerza, como si intentara salirse del pecho. No sabía qué esperar, pero sentía que allí se encontraba la clave de un misterio. La tienda, de la que nunca había oído hablar, ahora le pertenecía, y debía entender por qué. No sabía qué le deparaba el futuro, y decidió ver de qué herencia, de qué tienda se trataba. María se detuvo frente a la entrada de la tienda. Las altas puertas de cristal estaban cubiertas de una fina capa de polvo, pero a través de ellas aún se podía adivinar el antiguo esplendor. En el pasado, esta tienda brillaba con luces, atrayendo a clientes adinerados con sus exquisitos escaparates. Ahora parecía un museo olvidado, oscuro, sin vida, pero aún impregnado de recuerdos. Respiró hondo, preparándose para empujar la puerta. Silencio. El olor a polvo se mezclaba con un ligero aroma a perfumes caros, atrapados en el aire del pasado. Imaginó el crujido del parqué bajo sus pasos, las paredes mirándola en silencio con sus ventanas ciegas. Hacía mucho tiempo que nadie trabajaba allí,
pero en cada detalle se sentía la grandeza de una época pasada. Al dar un paso adelante, se acercó, y el contacto con el escaparate la devolvió al pasado. El cristal estaba frío como el hielo. Los recuerdos la inundaron. Una vez, David pasó los dedos por un escaparate similar y dijo: «¿Sabes? Siempre pensé que el amor es como el cristal, frágil, pero si lo cuidas, puede durar para siempre». Su corazón se contrajo y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Secándose las lágrimas, se dirigió al interior de la tienda. Sobre la mesa había viejos bocetos, diseños de escaparates, ideas que nunca se habían materializado. Entre ellos, algo le llamó la atención, un boceto con la inscripción «Escaparate del amor». María imaginó cómo pasaría lentamente el dedo por el papel. En el centro del boceto había una pareja cuyas siluetas se fusionaban en una sola, corazones de cristal a su alrededor reflejaban la luz, creando una ilusión de movimiento. Debajo del dibujo había una inscripción: «Para ella». Se quedó sin aliento. Esa letra. ¿Era la letra de David? Se echó hacia atrás. María comenzó a hojear frenéticamente los papeles, buscando alguna explicación. Sus manos temblaban, y entonces sintió una presencia. Un escalofrío le recorrió la piel, se quedó paralizada, levantó lentamente la cabeza y miró hacia adelante, hacia el fondo de la sala. Entre los maniquíes había una silueta, un hombre alto vestido de oscuro. La luz incidía de tal manera que su rostro no se veía, pero su corazón latía con fuerza. Esa figura le resultaba inquietantemente familiar. María dio un paso adelante, pero el hombre se movió repentinamente hacia ella. «¿Quién es usted?». Su voz se quebró. El hombre salió de la sombra, sus piernas flaquearon. El rostro, los ojos. Era imposible. Ante ella había un hombre parecido a David. María no podía apartar la mirada. El hombre estaba a pocos pasos de distancia, y cada movimiento, cada rasgo de su rostro le recordaba a él, la misma mirada, profunda, penetrante, los mismos rasgos afilados pero a la vez suaves, incluso la postura, incluso la ligera inclinación de la cabeza. Todo era inquietantemente familiar. Parpadeó, intentando convencerse de que era solo un juego de luces, pero la sensación de inquietud no desaparecía. María nunca pensó que volvería a estar aquí, entre escaparates de cristal, maniquíes y viejos bocetos, pero ahora la tienda comenzaba a revivir. Alejandro resultó ser un diseñador talentoso. Trabajaba con facilidad con el espacio, adivinando qué detalles realzarían el estilo y la atmósfera. En sus movimientos se sentía la seguridad de una persona acostumbrada a crear belleza a partir de la nada. Trabajaron juntos durante días enteros, desmontando viejas estructuras, seleccionando telas, jugando con la iluminación. Propuso hacer un escaparate de varias capas, para que el cristal reflejara imágenes, uniendo el pasado y el presente. «El amor es como el cristal», dijo pensativo, mirando sus bocetos, «frágil, pero si se cuida, puede durar para siempre». María se quedó paralizada. Esas palabras, exactamente las mismas, las había dicho David en el pasado. Levantó lentamente la cabeza y se encontró con la mirada de Alejandro. Él sonreía, como si no se diera cuenta de su asombro. María tragó saliva. ¿Qué era aquello? ¿Una coincidencia? ¿No era casualidad? ¿Crees en el amor eterno?, preguntó, intentando sonar despreocupada. Alejandro la miró, y una sombra cruzó sus ojos. «Creo que el amor no es solo felicidad, a veces es dolor, pérdida, errores, pero permanece, incluso cuando la persona se va». Un escalofrío le recorrió la espalda. Esas palabras, esos mismos pensamientos la habían perseguido durante años. Apartó la mirada e intentó concentrarse en el trabajo, pero cuanto más tiempo pasaban juntos, más la atormentaba la sensación de que se conocían desde hacía mucho tiempo.
Se sorprendía a sí misma memorizando cómo se movía, cómo inclinaba la cabeza, cómo sonreía con el rabillo de los labios, y cada vez veía a David en esos gestos. Y Alejandro sentía su mirada. «Me miras de forma extraña», comentó una vez, mientras colocaban la iluminación. «Lo siento, es que me recuerdas a alguien». Él asintió, como si ya supiera la respuesta. «¿A quién perdiste?». María respiró hondo de repente. «¿Por qué lo dices?». «Porque yo también perdí a alguien». Ella lo miró de otra manera. «¿A quién?». Él se quedó pensativo un momento. «A un hermano». Sintió como si algo se desgarrara en su pecho, pero Alejandro apartó la mirada de inmediato, como si no quisiera seguir hablando. María también guardó silencio, pero una idea le rondaba la cabeza. ¿Y si estuvieran conectados más de lo que ella pensaba? María no podía librarse de la extraña sensación. Algo en Alejandro le resultaba demasiado familiar. Sus gestos, sus frases, sus miradas. Todo se aferraba a su memoria, provocando un déjà vu inquietante. Pero cuando él dijo que había perdido a un hermano, sintió una opresión en el pecho que le dificultaba respirar. Empezó a fijarse en los detalles. Cuando Alejandro pensaba, fruncía ligeramente los labios y se inclinaba. Buscó entre sus cosas. Sobre la mesa había un viejo cuaderno suyo. Lo abrió al azar. La página estaba llena de su letra. «A veces pienso que todo podría haber sido diferente. Si hubiera estado allí, si hubiera llegado a tiempo, si hubiera sabido que no estaba solo». María se quedó paralizada. Le temblaba la mano. Se dio cuenta, Alejandro era el hermano de David. ¿Lo sabía? Sabía que ya había estado allí, aquella noche, que había guardado silencio cuando podía haber pedido ayuda. Aquella noche en que David murió, ella se había quedado allí, paralizada por el miedo, incapaz de gritar o moverse. Solo ahora, después de conocer a Alejandro, los recuerdos afloraron de verdad. María volvió a verlo todo a cámara lenta, las luces de la ciudad, el puente. David se vuelve hacia ella, dice algo cariñoso, un paso atrás, el golpe. Y en lugar de llamar a alguien, de hacer algo, se quedó allí, mirando, y cuando él intentó respirar, ella no hizo nada. La sangre se extendió por el pavimento, ella guardó silencio, paralizada por el miedo. María dejó caer bruscamente el cuaderno y se tapó la boca con la mano para no gritar. La invadieron los sollozos. Con él se sentía realmente viva, es decir, no la perseguían las constantes sombras del pasado, no sentía esa angustia asfixiante. Con él era fácil. Sabía escuchar, sabía reír, sabía entender su silencio. La cortejaba con sutileza, le traía café, le dejaba pequeñas notas con ideas para el escaparate. A veces simplemente se sentaba a su lado mientras examinaban los bocetos. Se sorprendió pensando que esperaba esas reuniones, que quería estar a su lado. Pero en cuanto se relajaba un poco, surgían preguntas incómodas en la conversación. Una vez, mientras estaban sentados en un café, Alejandro le preguntó de repente, ¿recuerdas el día en que él murió? María casi deja caer la taza. ¿Qué? Ah, el día del accidente. ¿Estaba cerca? Sintió cómo se le contraía todo el interior. ¿Por qué lo dices? Él la miró fijamente. Es que nunca hablas de ello, pero a veces tienes una mirada como si supieras más de lo que dices. Ella se obligó a sonreír. Supongo que todos los que pierden a alguien tienen esa mirada, supongo. Él guardó silencio, bebió un sorbo de café. Pero no se detuvo ahí. Es extraño, nadie vio con quién estaba esa noche. María sintió un escalofrío. Fingió distraerse con el teléfono, pero le temblaban los dedos. ¿Sospechaba algo? ¿Crees que no estaba solo? Su voz se quebró, pero intentó fingir que solo estaba nerviosa. Alejandro asintió. Hay un detalle que me inquieta. Hizo una pausa. En el coche que lo atropelló encontraron huellas en el capó, pequeñas,
como si alguien hubiera tocado el metal antes de que. María sintió como el mundo se desmoronaba ante sus ojos. Ella tocó el coche aquella noche, cuando quiso dar un paso adelante, cuando finalmente intentó moverse. ¿Significa que lo sabe, o casi lo sabe? Ella suspiró con dificultad, se volvió hacia la ventana, quizás fue alguien casual. Quizás. ¿Él aún la observaba? Pero, ¿por qué entonces ese desconocido no apareció? María apretó los dedos en un puño. Esto era una trampa. Alejandro la estaba llevando a confesar. ¿Pero para qué? Ella no sabía qué quería, y lo peor era que sucedería cuando él supiera la verdad. María trabajó en el escaparate como si su vida dependiera de ello. Cada detalle, cada trazo no era solo parte del diseño, era su confesión. No podía decir la verdad en voz alta, pero podía cifrarla en el cristal, la luz y los reflejos. El elemento central era una pareja de siluetas divididas por un espejo. Si se miraba desde cierto ángulo, parecía que estaban juntos. Pero si se cambiaba el punto de vista, el cristal los separaba para siempre, como a ella y a David. Un paso, y él se fue. Un paso que ella no dio. Junto a las siluetas había una farola, cuyos reflejos se extendían como rayos. Exactamente esa luz iluminaba la calle aquella noche. María no sabía por qué lo hacía. Una parte de ella, quizás, quería ser descubierta.